Bien hallados, bienvenidos, qué ganas de volver a verles. Esto es Quadre en Blanc, esto es TV4, una nueva edición. Bien hallados sean a ella, cumplimos 871 ediciones aquí en TV4, hablándoles de cultura. Y tengo ya conmigo el que va a ser nuestro primer invitado de hoy. Él es amigo del programa, Ernest Navàs, que cumple, cada año menos nos trae libro nuevo. ¿Cómo se nota que eso de la jubilación? Pues da tiempo, yo ya quiero, estoy, pero no me dejan. Don Ismael, ¿dónde está hoy? A ver. Hola. Mira, don Ismael, eso parece que sea un programa de esos de asesinatos o de fenómenos extraños. Conectamos bien, ¿verdad? Qué guapo está, qué planta, y ahí está cómodo. Mucho. ¿Qué hay que hacer para jubilarse? Estoy ya con unas ganas de escuchar a Ernest. ¿Qué tengo que hacer para jubilarme? Seguir trabajando, ¿no? Bueno, pues que alcanzar la edad. Alcanzar la edad. Sí. Bueno, alcanzar la edad. Luego hay gente que se jubila y se aburre y quiere seguir trabajando. Yo y don Ismael, como lo vimos aburrido, lo fichamos aquí para la sección de libros y poco a poco va comiendo terreno, ¿eh? Sí, ahora ya no me aburro. Menudos platos tiene, ¿eh? Yo quiero platos también como ese. Ernest Navàs, bien hallado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas. Un libro sobre Chile del que ahora hablaremos y algo que viviste en primera persona, ¿no es eso? Sí, yo fui a Chile el año 69, estaba Frei gobernando de la democracia cristiana. Después del año 70, 1970, ganó las elecciones Salvador Allende con una coalición de unidad popular en la que estaba el Partido Radical y el Partido Comunista como partido importante. Fue candidato junto con Allende Pablo Neruda por el Partido Comunista, pero se retiró en favor de Allende y él no concurrió a las elecciones. Y sufrí el golpe de Estado y lo sufrí 10 días antes del propio golpe de Estado. Porque, y lo cuento todo esto en el libro tiene dos líneas, diríamos. Ahora hablaremos del libro, y pondremos la portada. Ernest, bueno, además de Ernest, en la segunda parte del programa estará nuestro libro de la corte, don Ismael Bonet. Luego nuestra colaboradora Elga Reategui vuelve a Quadre en Blanc con una entrevista a la escritora Elena Casero. Y vendrá a plató desde Valencia, está viniendo ya para acá Gregorio Muelas con su nuevo libro, la primera entrega de su trilogía El Caos, sobre la historia de Roma. Programón, y además con una música hoy, una música que les va a encantar, y con un cierre musical de Beethoven, nada más y nada menos, por la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana. Con eso les dejaremos al final del programa un buen rato para que se deleiten con la quinta sinfonía de Beethoven. Qué bonito todo, qué bonito todo. Ráfaga general del programa y vamos con don Ernest Navàs. Pues Ernest, lo decías, te fuiste para allá de cura. De cura. De cura, ¿cómo es eso? Bueno, me fui de cura. ¿De dónde te venía a ti la devoción para meterte a cura? Eso, cuando uno es pequeño a veces hace cosas, ¿no? Yo a los 11 años ya... Pero alguien te inculcaría, ¿no? A los 11 años yo ya me fui al seminario. Después uno va evolucionando y madura a lo mejor a los 25 o los 30, ¿no? Evidentemente la familia, una familia católica. De hecho, yo he tenido dos hermanas, una se murió, otra vive, que dos han sido religiosas. Y entonces, bueno, entré al seminario y ahí va siguiendo. Cuando a la estancia en Chile... ¿Pero por qué vas, qué papel vas a jugar a Chile tú como sacerdote? En ese momento, el Papa Juan XXIII pidió a los sacerdotes españoles que fueran a América Latina porque podían comunicarse mejor por el castellano con América Latina que ir a África, que iban normalmente los franceses o los ingleses, ¿no? Y eso, de aquí de Castellón, fuimos 5 personas,
cinco sacerdotes, entre ellos Javier Iturralde y Pedro Saborit, que coincidieron conmigo estando ya en Chile. Nosotros vivíamos en la ciudad de Concepción. Concepción es como Barcelona respecto a Madrid, no, en el fútbol no, pero el resto sí. Barcelona respecto a Madrid es la segunda ciudad del país, muy grande, tiene más de 1 millón de habitantes, centro industrial importantísimo, y el puerto de Talcahuano. Entonces, nosotros vivíamos allí, por lo tanto, todo lo que yo cuento de experiencia personal está realizada en Concepción, y todas las fotografías que yo realicé fueron allí. Vamos primero con la portada, compañeros, si nos podéis poner la portada del nuevo libro de Ernest Navàs, El Chile de Allende y el golpe militar de Pinochet. Texto y fotografías de Ernest Navàs. Las fotografías también son tuyas. ¿De qué trabajabas como sacerdote allí? Yo trabajaba al principio en un barrio, y nos distribuimos 4 o 5 barrios que teníamos de nuestro distrito, y en un momento determinado me decidí trabajar de periodista, de fotógrafo siempre. Allí nunca trabajé de redactor. ¿Siendo cura todavía? Siendo cura todavía. Después, al evolucionar, y perder muchos de los conceptos de la fe que entonces tenía, entonces se me abrió el camino para poderme secularizar y, por lo tanto, poderme casar. Y ahí pues me casé con Cora, que estaba aquí en España. Ella se vino a Concepción, y ya hasta el resto que nos expulsaron del país, pues se vino para acá. ¿Cómo se vivió esos cambios de gobierno? ¿Cómo viviste esos cambios de gobierno en Chile? El cambio de gobierno fue inicialmente tranquilo. Inicialmente tranquilo. El Salvador Allende, la candidatura de la Unidad Popular, ganó las elecciones por muy pocos votos. Por muy pocos. Pero la tradición chilena que aquí se respetó era que, y después estaba la Democracia Cristiana, y después el Partido Nacional, que era de derechas, Alessandri. Entonces, la tradición chilena era el candidato o candidata que ganaba, aunque no tuviera, si no tenía la mayoría absoluta, el Congreso ratificaba la presidencia. Y así pasó. Sí, sí. Eso se hacía así. Así era tradición, o sea, no había ninguna ley. Era tradición. No había ninguna ley. Eso aquí en España no ocurre. En España hay una ley constitucional, pero que quien elige es el presidente del gobierno, y el sistema es distinto. Allá es un sistema presidencialista, no como aquí, que es parlamentario. Y el presidente, y después está el parlamento. Puede tener al presidente en minoría y el parlamento dominarle, como pasó en un momento determinado. Entonces, ahí ya, cuando es elegido ya Salvador Allende, es cuando Nixon, desde Washington, empieza el golpe militar. Desde ese momento. O sea, viene de Estados Unidos. Viene de Estados Unidos. Hay un libro fantástico de una periodista chilena que ha publicado todo lo que se llama papeles secretos del Pentágono, que allí, al pasar X tiempo, me parece que son 15 o 20 años, se desclasifican. Y ahí aparecen todos los movimientos que da Nixon y Kissinger para dar el golpe de Estado. Lo primero que se hizo para dar el golpe de Estado, antes de tomar posesión Allende, fue que al general Snyder, que era constitucionalista, le mataron con 2 ametralladoras que habían mandado con valija diplomática el gobierno de Estados Unidos. Le hicieron una emboscada, le cerraron cuando bajaba desde su casa que iba a su ministerio, y le dispararon. Una cosa que yo no he entendido nunca, como el general, y en ese momento de tensión, el general jefe del ejército no llevaba absolutamente ninguna escolta. Cuando aquí a veces un concejal de barrio que lleva escolta. Bueno, y le cruzaron los coches y le ametrallaron. No se murió el día, sino los 5 o 6 días. Mientras estaba agonizando en el tal, es cuando ya se produjo la elección por el Parlamento de Salvador Allende. Y hay una cosa, lo más cínico que yo me he visto en política, es el telegrama que le manda Nixon a Frey, que era presidente en funciones, cuando asesinan a Snyder. Un telegrama dándole las condolencias, diciendo que lo sentía mucho, eso no se puede hacer, y las ametralladoras las había mandado él. Y tú en ese momento trabajas de periodista, ¿y cómo era la libertad de prensa en Chile? En el gobierno de Allende, él respetó escrupulosísimamente la Constitución. Yo creo que por ahí pecó. Y la libertad de prensa era total, absoluta. Podríamos
no tenemos hemeroteca, pero repasar la hemeroteca de Chile en aquel momento, el Mercurio, bueno, era un periódico subvencionado por Estados Unidos, pero totalmente golpista, ya no digo de derecha, golpista, y había otros de izquierda, y había una libertad de prensa total, como una libertad de manifestación total. E incluso, digo, ese respeto a la libertad y a la Constitución de Allende le llevó que ya en los últimos meses la gente notábamos que había perdido un poco el control del ejército. Sería difícil también el gobierno con el Parlamento, ¿no? En contra, ¿no? A veces. No tenía todo el Parlamento en contra, pero cuando él se ve tan agobiado, porque en los 2 últimos años, el último año de presidencia de Chile, hubo una serie de manifestaciones terribles, ¿no? Hubo el famoso paro de camioneros y estuvieron medio año todos los camiones sin transporte. Me acuerdo de eso. Eso fue terrible porque se desabastecía, la gente no podía comer y todos los supermercados estaban vacíos. Entonces, y la derecha lo atribuía a que el gobierno de Allende no gestionaba bien. Pero qué milagro de la vida. El 12 de septiembre, después del golpe, todos los supermercados estaban llenos. Todo lo tenían escondido para provocar que la gente estuviera descontenta y que la gente se rebelara directamente contra Allende. Pero ahí un poco, en teoría, le salió el tiro por la culata, porque en marzo del 73, el golpe fue el 11 de septiembre del 73, en marzo del 73 se producen unas elecciones parciales al Congreso y al Senado. En esas elecciones, Allende saca más votos, el 10% más que las que tenía anteriormente. Entonces es cuando deciden el golpe de Estado, que no fue posible antes de la toma de posesión. Y en esa decisión participa también el expresidente Frei, que al principio se oponía al golpe de Estado. Y a partir de marzo del 73 es cuando se inicia todo el proceso para dar el golpe de Estado. En ese proceso hay muchos ítems, ¿no? Pero yo me acuerdo uno muy importante, un cuartel que se llamaba Tacna, que estaba en las afueras de Santiago de Chile. De ese cuartel se inició una especie de rebelión y fueron a tomar Santiago. Era una ficción total. Ese golpe lo paró pistola en mano Pinochet, que era el general de Santiago. A su lado estaba Sprats, que era el general en jefe del ejército. Y Pinochet estaba a la pistola intentando parar ese tacnazo. Pero ese tacnazo, ¿qué fue? Fue una provocación para que los que estaban preparando el golpe en la sala de armas abrieran el debate entre los distintos militares. Claro, porque Pinochet ya estaría tramando. Claro, el suyo, ¿no? Para ver de los militares, para ver quién era constitucionalista y quién era golpista. Eso les facilitó el que el día 11 de septiembre, por la noche, 10 por la noche, ya a la madrugada del 11, a todos los generales y altos oficiales que se habían declarado constitucionalistas fueron a su casa y los detuvieron. Entre ellos, por ejemplo, al general Michelle Bachelet, el padre de la que después fue presidenta Michelle Bachelet, que era general del aire. Entonces, ese lo detuvieron ya a la madrugada del 11, para evitar el enfrentamiento del ejército. ¿Y cómo vives tú en persona ese golpe, esa noche? Yo lo vivo, yo estoy en Concepción, toda mi estancia en Chile es en Concepción, todas las fotografías que hay en el libro, que hay unas 30 fotografías. Las has traído, ¿no? Vamos a ir viendo. Las pueden ir pasando. Mientras ¿cómo vives tú? Yo lo vivo. ¿Y en qué te afecta a ti? Sí, yo lo vivo. Las fotografías empezamos. Sí, luego las comentamos. Hay cuatro bloques. Un primer bloque son de la vida normal del país. Un segundo bloque es fotografías de Allende. Un tercer bloque, fotografías. Estas son de la vida normal, de la vida, ¿no?, ordinaria. Sí. Un tercer bloque es de Fidel Castro, que estuvo en Concepción, y el último bloque es ya fotografías que yo pude tomar después del golpe de Estado. Ahí vendrá una, ya vendrá, que está al final. Yo vivía cerca de la universidad, era becario de la Universidad de Fotografía. Y entonces esa ultimísima etapa no trabajaba en el diario, sino que vivía de lo que me pagaban de becario. Entonces
yo vivía cerca de la universidad y al salir de la puerta de casa vi los jeeps de los militares que entraban en la universidad. Y hay fotografías que veréis después en las que están los jeeps sacando a estudiantes de los colegios mayores de la universidad. Así es como lo vivo yo ese primer día. Pues vamos a ir viendo, vamos pasando a las fotografías. ¿Cómo responde el pueblo al golpe? El pueblo, hubo en algún punto en Concepción también, en Santiago también, un intento de resistencia militar, pero el pueblo estaba desarmado. La gente del MIR, el MIR era un grupo que defendía la lucha armada en Chile, era minoritario, pero estaban ahí, estaban los hermanos Enríquez y Luciano Cruz. Luciano Cruz fue el fundador, por cierto, entre paréntesis, Luciano Cruz fue el fundador y a Luciano Cruz murió de extrañas circunstancias. Yo entonces era cura aún. Y me invitaron a mí para que les hiciera el funeral de Luciano Cruz. Y en todos los periódicos salía, un cura yeye de Chile, de España, le hace el funeral a Luciano Cruz. Está recortes de prensa por ahí. Entonces, el MIR en sus manifestaciones decía, en Bolivia se cagó porque al pueblo no se armó. Entonces, Allende era totalmente contrario al armar al pueblo. Y los militares también hicieron una historia muy pragmática para ellos. Ellos, con la autorización del presidente del gobierno, revisaron todos los puntos donde ellos creían que podían haber armas, fábricas nacionalizadas, fondos, y no encontraron nada. Era otro paso. El Tacnazo 1, otro paso para poder libremente hacer, porque no había resistencia armada. La gente, en Santiago hubo algún conato de enfrentamiento, en Concepción también, pero no hubo nada. La gente, la resistencia pasiva solamente. Y luego Pinochet a sus anchas. Pinochet a sus anchas. A sus anchas. La gente normalmente intuíamos que podía venir un golpe militar, lo intuíamos, ¿no? Pero nadie pensó que el golpe fuese tan cruel, tan duro. Yo tengo las cifras de un estudio de la ONU, las cifras dice 200.000 exiliados forzosos, 40.000 prisioneros, 500.000 de detenidos en los campos de concentración, de los que 3.200 fueron asesinados. Y 1.192 se les dio por desaparecidos. Yo quiero leer, porque es emocionante, lo que le pasó a un cura español, Juan Alsina, era de Girona, de Castelló de Ampurias, y el soldado que lo mató después, hizo unas declaraciones después del golpe, después que restableció la democracia, que decía: salimos de Barros a Arana en jeep, mi capitán conducía, yo iba detrás con Juan, él iba esposado y muy pensativo. Él sabía que lo íbamos a matar porque se lo habían dicho. Al llegar al puente de Bulnes, mi capitán frenó y yo, como hacía cada uno que fusilaba, me bajé y saqué a Juan del furgón e iba a vendarle los ojos. Juan me dijo: por favor, no me pongas la venda y mátame de frente. Quiero verte los ojos para darte perdón. Fue muy rápido. Disparé una ráfaga de ametralladora y cayó al tiro. El impacto fue tan fuerte que volteó su cuerpo y prácticamente cayó sobre el Mapocho. Eran las 10 de la noche. Pues hace falta valor para hacer eso, pero también hace falta valor para después hacerlo público y contarlo. Sí. Está claro que este hombre que cuenta eso obedecería órdenes y no podría negarse a evidentemente ello. Detrás estaba su capitán enfocándole a él. Pero, don Ismael, qué duro, ¿eh? No estamos acostumbrados muy aquí a tratar temas tan duros, pero este hombre no tiene disculpa. O sea, este hombre disfrutó de lo que estaba haciendo, ¿eh? Bueno. Aparte de españoles murió Juan Alsina. Juan Guidó ha desaparecido. Tiene constancia. Mira, ahí está Neruda en un mitin al lado de Allende. Neruda. Entonces, Juan Guidó, que es de Altea, se da por desaparecido, y hubo un diplomático español que también, 2 años después del golpe, también lo mataron. El embajador de España en Chile en ese momento era un general
hablamos del año 73, donde estaba Franco, era representante de Franco en Chile. Cuando nos mandaron a expulsar, después de haber estado yo en la isla Quiriquina, el general nos dice... ¿Por qué os expulsan? ¿Qué motivos dan? Sí, termino. El general nos dijo, el embajador nos dijo, yo he hecho mucho daño a los rojos en la guerra y quiero salvar a todos los rojos que pueda. Y lo hizo. Y menos esas 3 personas, salvó a todos. ¿Por qué nos expulsan? A mí me expulsan por una cosa que ahí también saldrá en las fotos. 15 días antes del golpe se produce en la Armada una rebelión de los soldados, y les torturaron. Y en todo el país se organizaron actos en defensa de los derechos humanos, entre ellos en Concepción. Yo fui a cubrir ese acto como periodista. A la salida del teatro, en la plaza principal de Concepción, a mí me pegan literalmente un bayonetazo en el culo. Aún tengo la señal y el pantalón con el agujero me lo guardé mucho tiempo. Bueno, entonces yo estaba tirado frente al gobierno civil de Concepción y los periodistas que evidentemente me conocían veían que la mancha de sangre se iba extendiendo. Entonces me llevaron rápidamente al hospital, me hicieron una transfusión, por eso yo digo siempre que yo tengo sangre chilena. Y Lerma me dice que sí, dice, escribes como los chilenos. Bueno, entonces, ¿por qué cuando a mí me hacen el juicio sumarísimo en la base de Talcahuano, me enseñan esa fotografía? Esa fotografía no era testimonio de nada. Yo como periodista asisto a un acto de defensa de los derechos humanos, pero bueno, era la excusa. Yo no militaba en ningún partido, no tenía actividad política. Y menos mal que no te mandaron fusilar, que allí por menos... Podrían haberlo hecho, ¿no? Pero vamos, entonces la orden del tribunal militar era expulsión del país, ya en ese momento. Y estuve después 25 días en la isla Quiriquinas, que es un campo de concentración. ¿Cómo eran las relaciones de España con el Chile de la Chile de Pinochet? Las relaciones de España con el Chile... Estaba Franco todavía. Sí, claro. Sí. No fueron malas, pero cuando nosotros llegamos aquí, como además de mí que había sido sacerdote, conmigo salieron de allá 2 sacerdotes que eran sacerdotes entonces, y no entendían cómo un golpe militar de extrema derecha perseguía a los sacerdotes. No lo entendía la policía de aquí. Yo fui aquí al gobierno civil, cuando me hicieron ir allá, me entrevistó el famoso Chato, un policía secreta de entonces. Entonces no entendía, pero vamos, aquí tenían una relación normal como un país. Para acabar, porque se nos va el tiempo, Ernest, ¿por qué decides escribir ahora este libro? Yo me decido escribir esto por una razón muy sencilla. El 11 de septiembre cumplimos 50 años, los 50 siempre es una fecha mítica, como un centenario, no es como el 23, ¿no? Entonces hicimos un acto en Castellón que acudió muchísima gente, muchísima. Lo organicé yo, no lo organizó ningún grupo, ningún partido y nada, lo organicé yo personalmente. Y ahí me decidí, digo, esto lo tengo que trasladar a papel. Y hice un libro express, que digo yo, en las fotografías, y como homenaje, modesto homenaje a todas las víctimas de aquella masacre. Jugando a ping-pong, ¿no? Jugando al ping-pong, jugó mano a mano, alguien de yo. La primera se la gané. Pero la segunda no me dejó, se cabreó como una moto, no sabía perder. Pues Ernest, enhorabuena por este testimonio y además con fotos tuyas, documentado con fotos tuyas. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros en el Muchas gracias a vosotros. En el programa. Encantado. Cuando no tengáis alguien que cuente historias, ya vengo yo. Ya veo. Ismael no tiene... Hombre, y además un testimonio de primera mano. Sobre todo testimonio oral, escrito y además con esa aportación que es lo que más me gusta, esa aportación gráfica de las fotos, que si algo estoy arrepentido en esta vida es no haber hecho fotos de cuando yo era joven. Bueno, pero aquí tenemos fotos suyas de todo tipo, ¿eh? Ahora con el digital se hace más rápido. Ya. Y la historia de la que hay que aprender. Pues la otra anécdota de las fotos es la siguiente. Nosotros nos llevó al avión
el secretario de la embajada, a estos grupos que nos sacaron juntos, que eran 2 sacerdotes y yo. Y las fotos, todos los negativos, los pasamos entre los calcetines 2 y yo. Por eso se salvaron, si no estas fotos habían perdido. Y algunas fotos, como veréis ahí en el libro, hay una fotografía que yo me la aprecio mucho porque es única, estaba yo solo de fotógrafo allí en ese momento, que es Fidel Castro saliendo del pozo de la mina de carbón de Lota, todo negro. Todo negro. Esa fotografía, digo que es única porque es el único fotógrafo que se desplazó allí, fue yo. Yo en el diario les pedí al director, mira, yo os agradecería que ahora que va a estar aquí una semana Allende, que trasladó el gobierno a Concepción, y que Fidel Castro estuvo 3 o 4 días, me dejéis otras responsabilidades, yo quiero solamente cubrir gráficamente esa información. Y claro, ahí hice todo este material que yo creo que tiene un valor documental importante, ¿no? Mucho. Bueno, pues a ver si... Mira la foto esta a ver si... Sí, vaya. De Fidel Castro saliendo del pozo de la mina. A ver si aprendemos de la historia y hay cosas que no se pueden repetir. Aquí ya tuvimos lo nuestro. Y aunque haya distintos partidos políticos y distintas ideas, no caigamos otra vez en viejas rencillas, porque se puede ser Ismael de cualquier ideología y de cualquier partido y de cualquier equipo de fútbol, pero no ir a la Gresca, por eso. Aprendamos de la historia. Nos vamos con música, un resumen de lo que fue el Festival Som Castelló ya este verano, pero que anuncia ya está preparándose una nueva edición. Vemos este reportaje tan bonito de imágenes de lo que hace a la gente feliz, el cantar, el bailar y estar todos juntos, poder estar todos juntos con independencia de nuestras ideas, viendo y escuchando un concierto.